Muy buenos días. Vamos a presentarles nuestro trabajo de investigación que está denominado como Generación de Estrategias para la Optimización de Recursos del Proyecto de Inversión de APS de la Secretaría de Salud de Santiago de Cali. Los autores del presente trabajo, mi compañero Roberto Andrés Betancourt y quien les habla, Julián David Urriago Meneses. El contenido del proyecto tendrá 5 puntos. En el primero está la descripción como tal del problema de investigación. Estará la importancia estratégica de realizar este proyecto de investigación. Estarán los factores identificados para su implementación y el plan de acción y los resultados que se definieron a través de esta investigación y al final las conclusiones que se dan del proyecto. Para iniciar está la descripción del problema, pero primero los pongo un poco en contextualización. Y es que APS básicamente es una estrategia definida por el Ministerio de Salud en la cual se conforman unos equipos básicos que están conformados por diferentes profesionales interdisciplinarios. Estos profesionales del área de la salud básicamente van a unos territorios priorizados, unos territorios definidos, y en esos territorios lo que hacen es que implementan una lista de chequeo con la cual identifican unos determinantes sociales y unos riesgos en salud. Una vez identificados esos riesgos en salud, se remite esta población para la atención de esos riesgos en salud y la inscripción ya sea a los diferentes programas de PIP. Este proyecto de inversión cuenta con 2 fuentes de financiación. La primera fuente de financiación son los recursos definidos por la Alcaldía de Santiago de Cali, que son recursos más bien bajos, pequeños, y la segunda fuente de financiación son los recursos asignados por el Gobierno Nacional, entregados a través del Ministerio de Salud en este caso. Durante la vigencia anterior, el Ministerio de Salud le asignó a este proyecto de inversión alrededor de 18.000 millones de pesos. Sin embargo, dentro de su ejecución se pudo establecer de que solamente llegaron al 1% de la población objetivo, que en este caso era la población de Santiago de Cali. Entonces, aquí vemos la primera situación problema, y es que se asigna una cantidad considerable de recursos, sin embargo, su ejecución y su alcance no son los esperados. También identificamos unos indicadores críticos y estos son a partir de la coordinación entre las entidades responsables de la ejecución de este proyecto, que es el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud. Como tercer punto está el impacto social. Este proyecto es sumamente importante frente a ese impacto que se genera a partir de sus resultados, y es porque con este proyecto se ve directamente afectada la carga de la enfermedad. Entonces, digamos que al reducir los riesgos en salud, podemos reducir indicadores de morbimortalidad de la población. Es decir, que nuestro problema central es cómo poder optimizar esos recursos de salud que se ejecutan a través del proyecto de inversión de APS. Como importancia estratégica, aunado a lo que decíamos anteriormente, y es que esta investigación que estamos haciendo es una investigación que se enfoca desde la planeación, la ejecución y el control de recursos. ¿Por qué? Porque es fundamental poder definir cómo optimizar esos recursos que se entregan al proyecto con el fin de aumentar su cobertura y poder identificar una mayor cantidad de riesgos en salud y la reducción considerable de morbimortalidad. Es un proyecto que se puede medir a mediano y largo plazo, con el cual al reducir la carga de la enfermedad, como les decíamos ahorita, se reduce esa morbimortalidad y por ende se reduce la cantidad de recursos necesarios para la atención en salud de la población. Entonces, este proyecto es fundamental, esta investigación es fundamental porque va a permitir optimizar esos recursos entregados al proyecto y reducir los recursos asignados al sector de la salud en Santiago de Cali. Como factores identificados, tenemos una tendencia del mercado en la cual pudimos analizar cómo se operativiza este tipo de proyectos en otros países, en otras ciudades, y poder traer esas experiencias exitosas
a el desarrollo de nuestro proyecto de inversión. Como punto 2 y punto 3, que fueron los puntos fundamentales de este proyecto, y es que realizamos entrevistas y encuestas. Se realizaron 218 entre ambas. Las entrevistas se realizaron al personal que operativiza este proyecto de inversión, el que está directamente en la ejecución de este proyecto de inversión, y las encuestas también a este personal, pero además a los equipos básicos que van al territorio y a la población objeto o que fue objeto de este proyecto de inversión durante la vigencia anterior. Como cuarto punto, revisamos algunos artículos que están ligados a la implementación de este tipo de proyectos. Ok, como plan de acción y resultados, trajimos los resultados que se obtuvieron a partir de estas encuestas y entrevistas. Se trajeron las principales preguntas realizadas. Tenemos la pregunta 3: ¿cómo califica la coordinación entre la Secretaría de Salud y los equipos básicos en el marco del proyecto? En donde vemos que el 63% de las personas calificaron como una coordinación muy baja o baja. Aunada a la pregunta 4, en donde dice, ¿existen mecanismos claros de comunicación y retroalimentación entre instituciones? En donde vemos que más del 71% calificó que no existe esa comunicación y retroalimentación entre estas instituciones. Entonces, estas dos preguntas ya nos marcan un panorama claro en donde existe una problemática, y es que no existe esa primera coordinación entre las instituciones, pero tampoco se evidencia esa comunicación y retroalimentación en su ejecución y posterior a su ejecución. Entonces, aquí ya tenemos un problema identificado en donde se deben generar esas estrategias que permitan fortalecer esa coordinación, pero también esa comunicación y retroalimentación fundamental en la ejecución del proyecto. La pregunta 5: ¿considera que los recursos financieros, humanos y logísticos asignados al proyecto se han utilizado de manera eficiente? Aquí vemos que cerca del 44% estableció que esos recursos financieros, humanos y logísticos no son asignados al proyecto de manera eficiente. Y aunado a la pregunta 6, donde define, ¿ha percibido limitaciones en la disponibilidad de talento humano, insumos o infraestructura? Donde vemos que un 67% muy marcado refirió que sí existen esas limitaciones. Entonces, estas dos preguntas también nos marcan un panorama claro en términos de la asignación y la utilización de esos recursos que son parte de este proyecto de inversión. Frente a las entrevistas realizadas, hicimos una 9 palabras en donde trajimos aquellas principales que se identificaron, y estas entrevistas también nos generó un panorama claro frente a la operativización del proyecto de inversión, con lo cual se pudieron establecer las estrategias que nos van a permitir el fortalecimiento de estos recursos de inversión. En cuanto a las conclusiones, a partir de estos resultados obtenidos, tenemos estas 4 conclusiones. Y es que se requiere una planeación estratégica fundamental al inicio del proyecto de inversión, en donde se puedan definir cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la cobertura que se requiere por parte del Ministerio de Salud con los recursos asignados, cuáles van a ser las estrategias para la coordinación de esos equipos básicos en cuanto al tema logístico, en cuanto al tema financiero, en cuanto a esa operativización de ese trabajo que hacen en el territorio. Y ahí entra también la articulación que se requiere con el Ministerio de Salud, y es cuáles son sus objetivos frente a la asignación de estos recursos, cuál va a ser su alcance, qué esperan ellos que se logre frente a esa asignación de recursos, y cómo podemos dentro de esa ejecución poder tener esa comunicación directa con ellos para poder fortalecer ese ejercicio que se hace en el territorio. Como tercer punto, la asignación de recursos, y es que lo que veíamos es que si bien se asigna una buena cantidad de recursos, Santiago de Cali tiene alrededor de 2.400.000 usuarios. ¿Eso qué significa? Que si bien los recursos son unos recursos importantes asignados, se requiere una mayor cantidad de recursos para poder llegar a la totalidad de la población del distrito de Santiago de Cali. Y al final, un punto de evaluación. Este punto es fundamental, y es que hay que definir
indicadores que nos permitan medir cómo se ejecutó el proyecto, cuál fue el ejercicio que se tuvo. Estas tres conclusiones que están aunadas a las dichas anteriormente, en donde en un primer punto se requiere mejorar esa planeación y esa coordinación institucional entre las dos entidades responsables, que en este caso son la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, para poder tener unos resultados acordes a lo que se planea y se espera. Un segundo punto, y es, identificamos que es importantísimo incrementar la capacidad operativa de los equipos básicos, optimizando esos recursos y, si es posible, incrementar la cantidad de equipos básicos con una mayor cantidad de recursos asignados para poder tener también una mayor cobertura en el distrito. Y como punto 3 y fundamental dentro de este proceso en el cual identificamos, y es que se requiere tener un sistema de información integrado, el cual nos permita esa comunicación directa entre las entidades, pero también nos permita conocer a detalle cómo es la ejecución del proyecto, cómo se está ejecutando, tener unos datos reales y acertados al final del ejercicio para poder saber cuál fue la cobertura, cuáles fueron los riesgos identificados, a qué población se llegó, y nos permita poder tomar decisiones como entidad territorial para poder fortalecer la prestación de los servicios de salud, para poder reducir esos indicadores de mortalidad, que es el resultado final que se quiere con el ejercicio del proyecto de inversión. Entonces, estos son los tres puntos fundamentales que hemos podido establecer, las estrategias que se requieren definir para poder fortalecer o optimizar esos recursos y poder tener una mejor implementación del proyecto de inversión. Muchísimas gracias a todos y esperamos poder dar continuidad a este proyecto que le permita a Cali fortalecer su sistema de salud.